Apreciados estudiantes de los grados 1002 y 1003 de la Institución Educativa Técnica La Esperanza, nuevamente bienvenidos a su programa de formación técnico de propagación masiva de material vegetal. En el día de hoy, la competencia que vamos a desarrollar es la competencia técnica 22.020.15.01, que consiste en la aplicación de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. Recuerden que ustedes más adelante se pueden desempeñar como técnicos en ciencias biológicas, gracias a que este curso le permite esa competencia laboral. Bien, el tema que vamos a tratar es la reproducción vegetal. La reproducción vegetal se puede dar de dos formas. Se puede dar en forma asexual y se puede dar en forma sexual. La reproducción asexual recibe también el nombre de reproducción vegetativa o agámica, y la reproducción sexual también recibe el nombre de reproducción por semilla. La reproducción asexual vegetativa o agámica presenta dos modalidades, una que se realiza en forma natural o en forma espontánea en la naturaleza, que es la reproducción asexual natural, y la reproducción asexual asistida o artificial, que es la que realiza el hombre con fines económicos o nutricionales. En la reproducción asexual natural se presentan 4 casos que son de estudio para nosotros. Son el caso del rizoma, del tubérculo, del bulbo y del estolón. Un ejemplo típico del rizoma es el jengibre. Usted toma un trozo de ese jengibre, lo siembra y a partir de ahí consigue una nueva planta. En el caso del tubérculo tenemos un ejemplo que es la papa. Si alguna vez ustedes, por ejemplo, han dejado una papa en la nevera, han notado que empiezan a salirle unos ojitos, unas bolitas. Cada uno de esas protuberancias puede generar una nueva planta de papa. En el caso, por ejemplo, de la cebolla cabezona, la reproducción recibe el nombre de bulbo. La cebolla cabezona alguna vez si les ha quedado en medio húmedo en la nevera, cuando pasa mucho tiempo, ella empieza a generar raíces y a dar origen también a hojitas. Ese tipo de reproducción recibe el nombre de bulbo. Y el último caso es el caso del estolón. El estolón es un tipo de tallo rastrero que crece en forma horizontal y al sembrar un trozo de este tallo que tiene bastantes nudos que generan células meristemáticas, puede usted obtener una nueva planta. Uno de estos ejemplos es el estolón del trébol o de la fresa. Eso en cuanto a la reproducción asexual de forma natural. En cuanto a la reproducción asexual artificial o asistida, como les dije, ocurre porque el hombre quiere reproducir ese tipo de especies. Entonces ahí también tenemos 4 casos que se van a estudiar, que son el gajo, la estaca, el injerto y la reproducción in vitro. En el gajo tomamos un trozo de tallo y lo podemos dejar en agua o en arena humedecida, y a partir de esa estructura genera una nueva planta exactamente igual, idéntica a la que le dio origen a la planta madre. Un caso típico es, por ejemplo, una planta ornamental que se conoce con el nombre de Miami, o también ustedes lo pueden encontrar en la literatura con el nombre de potos. La otra caso de reproducción asexual artificial es la estaca. En la estaca tomamos un trozo de tallo que presente yemas o nudos y a partir de ahí se le hace el enraizamiento y genera una nueva planta. Muy común es, por ejemplo, en el caso de la reproducción de la yuca. La estaca de la yuca recibe el nombre de cangre. Y ustedes han notado que del tercio medio de la planta se toman las partes de tallo y a partir de allí trozos de 25 centímetros son la semilla que se va a utilizar para su reproducción. Otro caso de reproducción artificial asistida es el injerto. El injerto, dependiendo de la especie y del tipo de incisión, recibe varios nombres. El injerto generalmente es común en árboles frutales o, por ejemplo, en el caso de rosas, se da también. Entonces, el injerto lo vamos a ver en un capítulo más adelante, más profundo,
porque como les dije, presenta varias modalidades de acuerdo al corte y de acuerdo a la incisión. En el injerto participan dos plantas, una planta que va a hacer las veces de patrón y una planta que aporta la yema. Entonces, la yema debe proceder de otra planta, de otra especie, pero que sean afines. Y generalmente para que prenda un injerto demora entre 8 o 15 días, si es exitosa la actividad. La reproducción in vitro para nosotros es muy importante y es el fundamento del curso que ustedes están haciendo aquí, porque la reproducción in vitro, la palabra in vitro quiere decir en vidrio, es decir, se controla en condiciones de un laboratorio la reproducción de las plantas. Entonces, a partir de una de las partes de la planta, se procede a hacerle unas actividades de desinfección y se le otorgan unos medios de cultivo, dándole los nutrientes que éstas necesitan para su desarrollo, y a partir de allí se forman mini planticas con condiciones controladas de temperatura, humedad relativa, luminosidad, hasta que esa planta esté en condiciones de salir a otro sitio que se conoce con el nombre de casa maya y posteriormente a un vivero para luego llegar a las condiciones de campo y a manos del agricultor. Generalmente esta reproducción in vitro se hace cuando se necesita reproducir especies en gran cantidad, porque usted en un espacio pequeño puede tener miles y miles de plantas, y también garantiza usted la asepsia y que no haya presencia de patógenos para esas semillas que van a utilizar. Entonces, ustedes este concepto que tienen aquí hoy lo van a tener en una guía escrita y más adelante les voy a decir qué actividades van a hacer. La reproducción sexual o por semilla. Recuerden ustedes que en la reproducción sexual hay la unión de dos gametos, del gameto masculino y el gameto femenino. Recordemos que el gameto masculino es los granos de polen de una flor completa de las plantas, estamos hablando de las plantas angiospermas. El grano de polen ingresa por el estigma, pasa a través del estilo, llega al ovario y luego al óvulo. Cuando la unión de los dos gametos, del gameto masculino y femenino, se forma un huevo o cigoto, es decir, el resultado es un fruto con semilla. Y a partir de esa semilla, usted le da las condiciones de suelo, de sustrato, de humedad, luz solar y genera una nueva planta. La mayoría de plantas que nosotros conocemos se reproducen a través de semilla. Y en este proceso es muy importante la polinización. Esa polinización más adelante también le vamos a dedicar un tiempo especial porque dependiendo del agente polinizador también recibe diferentes nombres. Entonces básicamente ese es el tema que vamos a tratar y les voy a decir cuáles van a ser las actividades con relación a esta competencia. Les agradezco mucho la atención y recuerden seguir las normas de bioseguridad, quédense en la casa y no se olviden lavarse muy bien las manos. Que tengan buen día.